Bueno, pues nada, vamos a ir empezando. Buenos días a los que ya no he saludado. Cada uno desde sus casas, otros desde su puesto de trabajo. Así es que, bueno, bienvenidos todos. La idea de montar este webinar es evidentemente porque en el marco de la situación excepcional que actualmente está planteada con motivo del coronavirus o el COVID-19, desde IVC queremos reforzar nuestro compromiso de intentar o hacer aportar valor estratégico a vuestros negocios. Evidentemente, la emergencia sanitaria que estamos viviendo con motivo de esta pandemia, de este COVID-19, tiene múltiples consecuencias y entre las cuales podemos mencionar los efectos que esta misma tendrá y ya tiene sobre la situación financiera de las distintas empresas cuya actividad se vea afectada con motivo de las medidas anunciadas por parte de la Administración para reducir los contagios por el coronavirus. Por ello, os estamos remitiendo periódicamente nuestras newsletters con la finalidad de informaros acerca de las últimas novedades normativas publicadas a través del Boletín Oficial del Estado y acerca de las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo que van, como estáis sabiendo, van siendo muchas, múltiples y muy rápidas, ¿no? Bueno, entre otras medidas con las que cuentan las empresas para paliar estos efectos económicos y en el marco del recientemente anunciado estado de alarma, cobra vital importancia la figura del expediente de regulación temporal de empleo que son los ERTEs. Es por ello y a través de las múltiples consultas que nos habéis hecho llegar que hemos creído necesario poderos informar únicamente este webinar es para vosotros, que sois nuestros clientes, de cómo funcionan. Y por eso vamos a hacer un amplio contenido de preguntas. Esto se va a estructurar de la siguiente manera. Vamos a hacer una parte puramente informativa que no va a ser mucho más de lo que estamos viendo todos cada día en las noticias, pero habrá una parte muy grande de preguntas que podréis ir poniendo en el chat. Dentro de la invitación, en el panel que tenéis, no sé si arriba o abajo, en algún sitio, dependiendo de la configuración, tenéis chat y podréis ir escribiendo las preguntas que tengáis para que cuando acabe toda la parte de presentación podáis hacerlas. Asimismo, os informamos que vamos a grabar esta sesión. Para la parte de la voz no es necesario pedir autorización. Si alguno cuando formule la pregunta quiere poner su cámara, en principio no lo tenemos habilitado para evitar problemas, pero bueno, si alguien tiene algún inconveniente me puede mandar un mensaje y lo tendremos en cuenta. Las dos personas que son las ponentes de hoy son Marta Villena, del área laboral. Marta lleva muchos años de experiencia y está muy especializada en multicliente y además es multidisciplinar. Ha trabajado con amplios sectores desde producción, retail, servicios de todo tipo, cadenas de producción, manufacturas, etcétera, etcétera, por lo cual está muy experimentada en muchos casos y en muchos CENAES, es decir, actividades que tienen los negocios. Y Cristina García, creo que prácticamente todos los conocéis. Quien no la conoce es porque no ha tenido contacto directo con ella, pero dudo mucho que como clientes en algún momento no hayáis tenido contacto con ella. Muy especializada en el mundo de la asesoría y consultoría, muy entregada al cliente. Y bueno, por la parte que me toca, quien no me conozcáis, soy Cristina Hernández, estoy en el departamento de Client Manager y Desarrollo de Negocio y bueno, voy a ser un poco ahora mismo la presentadora y en la parte final moderaré el tema de las preguntas. Entonces, sin más, vamos a empezar a que Marta va a empezar con la parte primera de la introducción. Así es que, Marta, cuando quieras, por favor, adelante. Hola, buenos días a todos. La idea de hacer esta sesión, aparte de sintética y breve, sobre todo práctica, con lo cual el gran bruto del tiempo lo vamos a dedicar a las preguntas. Pero lo que sí que es evidente que estamos en una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias, que además las normas que han salido en las últimas, prácticamente en la última semana, son muchas, muy variadas, a veces con contradicciones entre ellas, y lo que estamos viendo es que en el desarrollo de estas normas sucede más que van a tener un criterio restrictivo, es decir, cuando se publicitan nos dicen una cosa, pero a la hora de aplicarlas en la práctica vamos a ver que va a ser más difícil de lo que inicialmente parece. Y así sucede que desde el primer momento que hay una publicación del gobierno relativa al coronavirus nos encontramos una
instrucción de la Seguridad Social de finales de febrero del 2020 que nos dice que va a ser enfermedad común, para a continuación empezar una serie de medidas, como es la guía del coronavirus del Ministerio de Trabajo, donde se nos dice por primera vez que es fuerza mayor para la situación del ERTE, que parece ahora la alternativa más más eficiente para las empresas, pero que habría que verlo, y las pautas de aplicación de la normativa laboral y para las empresas del coronavirus. Y así, aunque se establece esa primera guía que luego nos da lugar a un primer Real Decreto Ley 6 que nos dice nada más que se van a proteger la salud pública y se establecen criterios de distribución sanitaria, y por primera vez se menciona que el coronavirus ya no va a ser enfermedad común sino accidente de trabajo, con las consecuencias que ello tiene desde el punto de vista de quién paga y desde cuándo se paga, y que se pondría un primer beneficio de las empresas, porque en vez de tener que cubrir la baja entre el día 4 y el 15, pagará la Seguridad Social o la Mutua a partir del primer día de la baja. Empezamos después con otra orden, que es del día 12, que lo único que nos establece es que se va a prohibir que entren los buques desde Italia, y desde el día 13 hasta ahora nos encontramos con un gran volumen de normas, entre las que hay que destacar el Real Decreto 7 y el Real Decreto 8, que es el que publicaron ayer con la tramitación extraordinaria de ERTES, y en el ínterin la declaración del estado de alarma. Todo lo que nos están diciendo es que como medida principal vamos a tener el teletrabajo o las opciones flexibles por parte de la empresa, y que queremos mantener el nivel de empleo, porque uno de los problemas coyunturales que tiene nuestro país es el nivel de desempleo, con lo cual se supone que la finalidad de todas estas medidas va a ser el optar por el trabajo a distancia o el teletrabajo en la mayor medida posible, mantener el trabajo, y esto se hace desde el primer minuto, antes incluso de la declaración del estado de alarma. ¿Qué sucede? Que una de las medidas primeras que establece el Real Decreto Ley 8, que es el que han publicado ayer, es el teletrabajo, y como esa es una medida prioritaria, hasta el punto de que hasta ayer, si yo mando a alguien a teletrabajar a su casa, tendría que haber hecho un estudio de su puesto de trabajo en su casa, desde la luz hasta la ergonomía de la silla del puesto de trabajo, hasta el tipo de equipo que tiene en su casa. Y ahora mismo nos han dejado algo tan laxo como que es que el propio trabajador puede hacer una autoevaluación visual de su puesto de trabajo. Esto se hace porque quieren priorizar y levantar cualquier tipo de barreras al teletrabajo, pero como empresa nosotros, si antes de esta incidencia del coronavirus queríamos haber optado por el teletrabajo, tendríamos que haber realizado, o nos convendría haber realizado, un anexo al contrato de trabajo estableciendo las condiciones. Pues esto mismo, aunque no en un primer momento, porque estamos tratando una situación urgente, tenemos que hacerlo también cuando mandamos a la gente a casa. ¿El teletrabajo es opcional? Pues en principio puede no ser opcional si ya en la empresa tenemos algún riesgo de contagio o ha habido algún contagio directo o indirecto que haga que se ponga en riesgo la salud del trabajador, en cuyo caso le podemos mandar a casa, pero permanece la obligación de trabajo si es factible. Esta es la primera situación. Es una cuestión excepcional, pero ya es prioritaria porque la norma lo dice así y la empresa como tal lo puede imponer, pero quedarían pendientes otra serie de cuestiones que tenemos que ir tratando según pase el tiempo, que es cómo vamos a controlar el trabajo de esta persona, de este trabajador que ahora está en su casa. Hay que ser tolerante en cuanto a que la rentabilidad de este trabajador puede no ser la misma, la eficacia no será la misma, y habrá que ir poco a poco poniendo los medios para que la eficacia del teletrabajo sea la mayor posible. Y ello incluye que os tenemos que sugerir que hagáis un anexo al contrato de trabajo que incluya el teletrabajo, porque ahora mismo la situación es una, pero seguimos con la obligación del control horario. Esa no ha desaparecido, pese a todo el tumulto que hay ahora, solo ha desaparecido para que el gobierno y las administraciones públicas puedan no controlar el trabajo de los enfermeros, de los médicos, etc. Con lo cual, esas circunstancias nos dan como empresa la potestad de mandar a la gente a su casa a teletrabajar, que ese será el primer momento. Podrán cubrir la prevención de riesgos laborales con la autoevaluación visual en un primer momento, pero luego tenemos que recomendaros que vayáis regulando de la manera que mejor se adapte individualmente a cada una de vuestras empresas el teletrabajo con un correspondiente
anexo al contrato de trabajo y estableciendo los sistemas de control, porque hay que controlar también la productividad. La situación económica ya va a ser suficientemente mala como para que no podamos buscar la mayor rentabilidad y eficacia posible de nuestros colaboradores. Esta es, en la dicción de todas las normas, la medida preferente. Y luego nos encontramos ante lo que es la medida que en la práctica parece que está siendo la medida estrella, que son los expedientes de regulación temporal de empleo. Porque si la finalidad que estamos intentando que tengan todas las normas es el mantenimiento del nivel de empleo, lo que queremos es que el contrato se mantenga. Primero el teletrabajo, pero si no, vamos a buscar alternativas que pueden ser de reducción de la jornada de trabajo o pueden ser de suspensión de la jornada de trabajo. Y aquí nos encontramos tres situaciones posibles. La primera es el expediente de regulación temporal de empleo tradicional, el que ya había hasta la fecha, y que ya preveía determinadas circunstancias de fuerza mayor o extraordinarias o por emergencias, y ahora mismo se nos han articulado dos procedimientos nuevos. Dos procedimientos nuevos que se nos han articulado con fecha 18 de marzo, y que uno es el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor, que tiene su causa directa en la declaración del estado de alarma y que, por ejemplo, el propio Ministerio de Trabajo nos ha reducido a 23 actividades, entre las que llama la atención que la actividad de formación o educativa no está en ese elenco de actividades que se ven afectadas directamente por la fuerza mayor, cuando sí que está en el Real Decreto 463/2020, que es el que declara el estado de alarma. Es decir, a pesar de que nos venden una aplicación extensiva de la fuerza mayor, cuando llega la hora de aplicar esta aplicación extensiva o los beneficios para las empresas, lo que nos encontramos es con una interpretación muy restrictiva. Entonces, nos puede parecer que las medidas que tomamos como empresa son consecuencias directas del estado de alarma y del COVID-19, pero a la hora de la verdad tendremos que o ser una de las 23 actividades que el Ministerio de Trabajo nos dice que son directamente de fuerza mayor, que tendremos que ampliar a las que están en el decreto 463/2020, que es el que establece el estado de alarma, como es la actividad educativa, o si no, tendremos que presentar informes y documentación acreditativa de por qué la situación de nuestra empresa, aunque no esté dentro de esas actividades, es vinculada con el COVID-19 y con ese estado de alarma. Esta vinculación con el estado de alarma puede ser más o menos directa o indirecta. Por ejemplo, si en nuestros trabajadores hay un contagio y hay un riesgo de contagio directo, por salud pública podremos decir que nos falta como empresa un elemento fundamental y no podremos producir y tendremos nuestra fuerza mayor. Puede suceder que por las restricciones que puede haber en el futuro no me lleguen aprovisionamientos. Yo no tengo el problema, pero lo tiene mi proveedor, y el material que yo necesito como empresa tener en mis almacenes, hacer acopio para producir, desaparece. Pues tendré también una causa de fuerza mayor, aunque no sea de las actividades que están en el elenco del Ministerio de Trabajo o de las comunidades autónomas, cada uno en el ámbito de su competencia. O si tengo imposibilidad de prestar los servicios, porque soy una fábrica de las que el Estado interviene para empezar a fabricar ellos sus mascarillas, sus batas o elementos que constituyan. Y también cuando tengamos un riesgo de infección, tenemos ese estado de fuerza mayor. A partir de ahí, el que concurra en otras circunstancias de las empresas, hay que analizarlo a caso. Tenemos que presentar un buen informe técnico que justifique por qué en el caso de nuestra empresa sí sería aplicable esta fuerza mayor, porque deriva directa o indirectamente del COVID-19, pero con una vinculación que podemos probar. Y ahí podemos tener la cancelación de los pedidos. Si yo me quedo sin producción porque los pedidos que tengo que producir desaparecen, tengo también una causa de fuerza mayor. En estos casos es fundamental poder documentar la cancelación de los pedidos que nos está haciendo el cliente. Otro supuesto no está contemplado y está generando muchas dudas a nivel público, son las empresas que tienen que ver con la construcción. En este caso, por ejemplo, el aparejador de la obra será normalmente jefe de obra y responsable de la salud e higiene en el trabajo. Pues el Colegio de Aparejadores de Madrid, y creo que están siguiendo su ejemplo otros colegios de aparejadores, están dando, cuando les pregunta al aparejador de turno, orden de paralización de las obras, porque es muy complicado
que en una obra podamos garantizar la distancia de 1 metro entre un trabajador y otro trabajador. Es muy complicado que te dejen entrar los clientes. Imaginemos una empresa relativamente pequeña que hace obras en una comunidad de propietarios, no se puede entrar en esa comunidad de propietarios porque te lo prohíben, tampoco te dicen nada, pero sobre todo lo que podría pasar en el caso de este aparejador y por lo que paralizan la obra es que él será responsable de los accidentes de trabajo. Y el COVID-19 es accidente de trabajo desde el día 10 de marzo. Con lo cual la responsabilidad de lo que pase luego con ese accidente corresponderá al responsable de prevención de riesgos laborales. En esta situación, si yo tengo una orden de paralización de la obra, evidentemente tiene que ver con el COVID-19 y será de fuerza mayor, aunque no esté dentro de del elenco de actividades que están previstas específicamente para tal. ¿Qué nos sucede cuando tengo la causa de fuerza mayor? Que como empresa el ERTE puede ser de 2 tipos, o de suspensión de jornada o de reducción de jornada. Yo puedo tener a mi gente trabajando un 30% de la jornada y con eso mantengo la actividad hasta que la pueda reanudar con la finalización del estado de alarma. O tengo 10 personas en la plantilla y me basta con 3 y los otros 7 no tienen trabajo y los puedo mandar a su casa. Todas estas evaluaciones y todas estas posibilidades se pueden poner encima de la mesa y no hay ningún problema. La única cuestión es que podemos incluso evaluar cuáles son nuestras necesidades ahora y la semana que viene pueden ser diferentes. Luego tendremos que tener esa previsión para que cuando hagamos el informe y la memoria que tendremos que acompañar al ERTE en su momento, podamos justificar que si tengo 10 trabajadores y ahora pido la reducción de jornada de 6 y continúo con 4, puede que la semana que viene tenga que cambiar esta previsión y aumentar o disminuir el número de trabajadores que tengo afectados por la medida. Y esas exoneraciones, esas posibilidades las tenemos que hacer en la memoria y lo tenemos que hacer al hacer la solicitud. Si mi ERTE es por causa de fuerza mayor, bastará con que yo lo justifique en una memoria junto con el informe técnico y la documentación acreditativa de cuál es mi vinculación con la fuerza mayor, para a continuación comunicárselo individualmente a los trabajadores y comunicárselo a la autoridad laboral. En este caso nos han expedido un procedimiento express. Presento la solicitud con el informe y la documentación acreditativa y esta es obligatoria porque si no la presentamos nos van a entender como no justificada la fuerza mayor. Informo y comunico a los trabajadores porque la fuerza mayor está y de hecho, aunque la dicción no es clara, del Real Decreto Ley 8/2020 lo que resultaría es que el efecto de estas medidas tomadas por fuerza mayor que afectará a toda la plantilla se puede retrotraer al 14 de marzo si la causa directa es la declaración del estado de alarma. Simultáneamente, yo pongo en marcha las medidas, se lo notifico individualmente a los trabajadores, que es el documento que van a necesitar para tramitar su desempleo, lo notifico a la autoridad laboral que puede pedir o no un informe a la Inspección de Trabajo, que en la tramitación tradicional del ERE o del ERTE era preceptiva, que lo tiene que expedir en el plazo de 5 días a partir de esta solicitud y a partir de ahí se dictaría la resolución con la aprobación del ERTE. Aprobado el ERTE, ya está notificado a los trabajadores, tiene su eficacia, ahí no se va a discutir nada, pero lo que sí que va a pasar es que este ERTE por fuerza mayor tiene una vigencia muy determinada que es la duración del estado de alarma. Una vez que se levante el estado de alarma, al día siguiente la gente se tiene que reincorporar a su estado de trabajo. Consecuencia de este ERTE por fuerza mayor, si he pedido la suspensión de jornada, la empresa deja de tener obligación de pagar a la Seguridad Social y en determinados supuestos tendrá el abono de las contingencias comunes de Seguridad Social, la aportación empresarial, del 100% en las pequeñas empresas y del 75% en las que tienen a 29 de febrero de 2020 más de 50 trabajadores. En ese momento en que yo suspendo la jornada de trabajo se produce una liquidación similar a la que se haría en una excedencia o parecida a la que hacemos cuando extinguimos un contrato de trabajo, liquidando las cantidades que hay pendientes hasta la fecha. Y durante este tiempo que tengo mi suspensión de contrato no se van a devengar ni vacaciones ni pagas extras porque eso ya lo está pagando el SEPE, el desempleo, para el tiempo de duración de la jornada. Cuando no se me permite la vinculación directa con el COVID-19 o lo solicito y no se me concede, podríamos hablar de que estoy en presencia
de un ERTE que está causado por circunstancias económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esto sucede también en el caso del procedimiento por fuerza mayor. Lo que pasa es que en estos casos la vinculación o no es tan directa o no es aceptada por la autoridad. En este caso, tendríamos que las consecuencias a priori son las mismas con respecto a los trabajadores. Tengo que justificar las causas económicas, técnicas u organizativas igualmente con los informes necesarios y la memoria para la solicitud. Tengo que, dejo de pagar los sueldos o los complementos, dejo de vengar vacaciones, etcétera, en el caso de suspensión. Cuando hay reducción se hace proporcionalmente y a partir de aquí la diferencia está en que puedo no estar exonerado de las cuotas de seguridad social o estar exonerado en el 50% de las cuotas correspondientes a contingencias comunes a la seguridad social. Que esta básicamente es la mayor diferencia que hay en cuanto al efecto de uno u otro ERTE. Y hay otra diferencia, nos han habilitado un procedimiento no tan express como el de fuerza mayor, pero sí más breve que el procedimiento que teníamos hasta la fecha del expediente de regulación temporal de empleo. De manera que nosotros comunicamos a nuestros trabajadores que vamos a plantear un ERTE, si tenemos representación de los trabajadores, porque ahí hay un representante sindical, la tramitación es una. Si no tenemos ese representante sindical, lo primero que hay que hacer es decirle a los trabajadores que formen un comité de al menos 3 personas que vayan a negociar con la empresa los términos del ERTE. Se les da la documentación necesaria que acredite la justificación del ERTE, que en este caso suele coincidir con la memoria o el informe que hemos elaborado para luego la autoridad laboral. Los trabajadores, hasta los que nosotros hemos presentado hasta la fecha, que yo llevo presentados 19 expedientes de regulación temporal de empleo, en este momento no ha habido ninguno donde no hayan sido conscientes de la situación por la que atraviesa la empresa y nos han firmado un acta de inicio y fin de negociación en el mismo día, con lo cual yo voy a presentar a la autoridad laboral no solo mi solicitud, no solo que he dado traslado a los representantes de los trabajadores o al comité que nombren, sino simultáneamente que tengo ya el acuerdo de los trabajadores. El ERTE con acuerdo con los trabajadores es directamente eficaz desde el momento del acuerdo, desde el día siguiente, y solo podrá ser impugnado por causas de fraude, mala fe o dolo. Si no, el ERTE será aplicable y será eficaz y no podrá ser impugnado, salvo por estas causas, por los trabajadores o por la autoridad laboral. Si no tengo el acuerdo con los trabajadores, que han tenido que nombrar sus representantes en el plazo máximo de 5 días, cuanto antes era 7, empieza una negociación real sobre las medidas de este ERTE de reducción o suspensión, y esa negociación, que antes tendría un periodo máximo de 15 días, se reduce a 7. Es decir, el procedimiento es más express y una vez que ha terminado la negociación, igualmente puede haber terminado por acuerdo, en cuyo caso nuestro ERTE es directamente eficaz, o sin acuerdo. Si es sin acuerdo, la empresa también puede decidir implementar el ERTE, lo comunica a la autoridad laboral, que recabará el informe de la Inspección de Trabajo, que en este caso la comunidad autónoma de turno o el Ministerio de Trabajo podrán considerarlo como necesario o no. Podrán no considerarlo necesario y aceptar el ERTE, o considerarlo necesario y a la vista de lo que informa la inspección aceptar el ERTE, o no aceptar el ERTE. Pero mientras tanto, desde que la empresa lo notifica, lo puede poner en marcha. Si el ERTE finalmente no fuera aceptado, tendrá que pagar a los trabajadores como si no hubiera presentado nunca las medidas derivadas del ERTE. Lo que sí que se aplica en ambos casos de ERTE son los beneficios que establece el Real Decreto 8 para los trabajadores. Es decir, para obtener la prestación de desempleo tengo que tener un periodo mínimo cotizado, tengo unas bases de carencia y en principio tengo que haber estado con un mínimo de antigüedad en la empresa. Pues bien, en el caso de los ERTEs derivados de esta situación de estado de alarma, sea tanto el de fuerza mayor como sea por causas económicas objetivas de todo tipo, sí que va a tener el beneficio y la prestación de desempleo el trabajador. Se han establecido unos mecanismos, o se están estableciendo unos mecanismos para que los trabajadores puedan acceder a la prestación de desempleo, y lo que nos establece al final el Real Decreto Ley 8/2020 es una disposición adicional, porque todo tiene truco, y en este caso nos exige que para bonificarnos ese 100% de las cotizaciones, que en el caso del ERTE por fuerza mayor mantengamos el nivel de empleo durante 6 meses. Aquí tenemos otro problema de la técnica legislativa deficiente. No es solo que hayamos ido acelerando
La normativa que vamos publicando desde el 4 de marzo, que es una primera guía, hasta el día 14, cuando nos han declarado el estado de alarma, o el día 17, cuando ha salido el Real Decreto 8, es decir, en el plazo de menos de una semana, tenemos 4 órdenes muy relevantes, reales decretos, leyes, etcétera, y tienen una exposición de motivos muy prolongada, una normativa muy escueta y no muy clara, y conceptos jurídicos indeterminados que nos garantizan que no estamos seguros de muchas de las cosas que vayan a pasar a partir de ahora. Mantener el nivel de empleo supondría que no puedo despedir a nadie, de manera que si tengo que prescindir de un trabajador por el motivo que sea, tengo que tener previsto su recambio antes de notificarle el despido, para que a nivel de las estadísticas de seguridad social el número de empleados me salga el mismo que tenía, porque si no, la bonificación que he tenido de seguridad social me la retirarán, bonificación que en principio será automática. Bastará que, aunque nos hayan aceptado el ERTE de fuerza mayor, nosotros cotizaremos desde IVC, vuestras empresas, los que trabajéis con nosotros, y la Seguridad Social directamente bonificará las cuotas correspondientes. Si después detecta que en el plazo de 6 meses no hemos mantenido ese empleo, nos reclamará las cuotas que no hemos cotizado en su momento, 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. ¿Cuánto va a durar mi ERTE de estado de alarma de fuerza mayor? Solo mientras dure el estado de alarma. A partir de ahí, el día siguiente a la finalización del estado de alarma, los trabajadores tienen que volver a su trabajo normal. Sin embargo, si el ERTE lo hago por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, como ya no voy a tener la bonificación del 100% de las cuotas de las contingencias comunes como empresa, sí que puedo optar a que los efectos del ERTE se extiendan más allá del estado de alarma. Es decir, esto ya a mí me produce en mi empresa una caída de los pedidos, una alteración de mi programación de trabajo que sé que no voy a poder recuperar hasta el 15 de mayo. Pues directamente con el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción puedo pretender esos efectos que con el ERTE de fuerza mayor no. Con lo cual también nos puede interesar hacer una cuenta o un análisis de qué nos sale más a cuenta. La diferencia del 50% de cotizaciones que no voy a poder deducirme en un caso con el compromiso de mantener o no el nivel de empleo, y el tiempo de efectos del ERTE. Y esto es muy importante que lo evaluéis y que lo miremos bien, y desde IVC están a vuestra disposición, y yo estoy a vuestra disposición para ayudaros en lo que se pueda, para intentar ver cuál es la mejor opción para vuestra empresa, y no quizá por esta alarma que tenemos todos y esta situación de emergencia, tomar decisiones tempranas que igual no son las más adecuadas, porque nos fuerzan a tramitar 2 expedientes de regulación de empleo, uno ahora por fuerza mayor y otro a continuación, porque este periodo tan corto no nos es suficiente para superar la crisis que el COVID-19 produce en nuestra empresa. Pero, como hemos dicho, se supone que el ERTE es la medida última que se persigue, y además está prevista para que no se produzcan los despidos en las empresas, aunque la situación es desconocida. El anterior estado de alarma en España que hubo no tiene nada que ver con la situación actual, y no sabemos qué va a pasar porque la economía está muy globalizada y el fenómeno del COVID es muy global. Entonces tenemos que pensar que existen otras alternativas que también podemos poner encima de la mesa a la hora de afrontar esta situación. Y desde este punto de vista hay siempre la posibilidad, que ya existía antes y que podemos manejar ahora, de llevar a cabo reducciones salariales, que si queremos que sean con carácter más estable, serían a través de la cláusula de descuelgue, que estaba ya prevista en el Estatuto de los Trabajadores y que se puede, desde negociar hasta en un momento dado, y si está justificado, imponer a todos los trabajadores, desde establecer sistemas de retribución flexible y de jornada flexible. La jornada flexible es bastante evidente, solo tendríamos que respetar los descansos mínimos que establece la regulación, que es 12 horas entre una jornada y otra, día y medio de descanso semanal, etcétera, que podríamos informaros puntualmente, y de esta manera buscar que ahora la jornada sea inferior, y una vez que termine el estado de alarma, si tenemos que reforzar nuestra empresa, podamos disponer de un elemento esencial, que siempre es la fuerza de trabajo, nuestros trabajadores, que son un activo muy importante, para que hagan ese esfuerzo con nosotros de recuperación. La retribución flexible sería básicamente la misma dinámica y la misma filosofía. Yo tengo que hacer un esfuerzo ahora,
pido un esfuerzo a mis trabajadores para recuperar mi situación financiera y si te rebajo ahora el sueldo el 5%, pues al final de año, si nos hemos recuperado, vía bono en un único pago, te doy ese 5%. Eso sería un sistema de retribución flexible que ayuda a que todos rememos en bien de la empresa, bien de todos. Estos sistemas de retribución flexible y de jornada flexible se podrían negociar uno a uno con todos los trabajadores o con toda la empresa en su conjunto. Tenemos también para cuando no se puede acordar con los trabajadores una jornada flexible o la regulación de la jornada irregular que nos permite, según lo que establezca el convenio, entre el 5%, el 10%, que es la cantidad prevista en principio, si no en el Estatuto de los Trabajadores por defecto, o el 20% que hay en algunos convenios de jornada irregular. De manera que si yo tengo una media de 160 horas semanales y mensuales y tengo un 20% de jornada irregular, podré distribuir 320 horas al año como yo quiera, quitarlas ahora y pagarlas y exigirlas más adelante. Y esto se lo puedo imponer al trabajador, de manera que permanece el salario causando menos perjuicio al trabajador, pero adapto la jornada para que cuando yo necesite, después de este parón de la economía, volver a hacer un esfuerzo, pues el trabajador esté conmigo. En empresas que tengan turnos, se pueden cambiar los turnos de manera que sea más eficiente la gestión de trabajo de aquí a que superemos el estado de alarma y las consecuencias que pueda tener el mismo. También podemos pactar con los trabajadores permisos no retribuidos y hay empresas que ya lo han hecho así. Podemos negociar las vacaciones, no podemos imponer que los trabajadores ahora se vayan de vacaciones porque el Estatuto de los Trabajadores exige como empresa que hayamos notificado el periodo de vacaciones con al menos 2 meses de antelación, pero sería una opción negociar con los trabajadores el disfrute de las vacaciones que tengamos pendientes de otros años, aunque no se debería, pero puede haber vacaciones pendientes y de las vacaciones 2020. Y también tenemos la opción de plantear un aplazamiento o fraccionamiento en los pagos que tengamos que hacer a la Seguridad Social. Por ejemplo, a final de este mes podemos pagar la cuota obrera y pedir aplazamiento y fraccionamiento de la cuota de Seguridad Social ya de las cotizaciones del mes de febrero. Unos trámites que sabéis que desde UVC y Cristina García y su equipo os pueden asesorar y que pueden permitir menos tensión de tesorería a vuestras empresas. En general, estamos hablando de que se trataría de buscar acuerdos colectivos con los trabajadores que sean alternativas al ERTE, pero que respondan a lo que vuestra empresa necesita. Y contáis con nuestro asesoramiento para todo lo que podáis necesitar a este respecto. Pero pensad en estos sistemas alternativos que no exigen autoridad laboral, que no exigen tanto procedimiento y que no ven su eficacia tan condicionada a lo que es la fuerza mayor o la intervención de la autoridad laboral. Y voy a contestar a unas preguntas que ya tenemos que Marta, un momentito solo. Disculpad porque Cristina García ha tenido un problema técnico, bueno, en la zona de donde está, en su casa. A veces estas cosas pasan, que se nos va la luz o internet y estas cosas. Así es que, Marta, lo siento, te va a tocar hacerlo sola porque está la pobre desesperada, pero no es capaz de entrar. Así es que lo siento un montón. No pasa nada. Ya muy brevemente voy a contestar a unas preguntas que hemos identificado como que son las que más nos habéis realizado y aunque algunas entiendo que ya se han podido contestar a lo largo de esta exposición, pero os contexto. Las actividades susceptibles de interponer un ERTE por fuerza mayor son todas las del Real Decreto 463 del 2020, todas las que son de fuerza mayor, porque están señaladas así por la propia guía del coronavirus que sacó el Ministerio de Trabajo del 4 de marzo, o todas las que podamos justificar debidamente con informes y con documentación que lo acrediten, que tienen que ver con el COVID-19 y con el coronavirus. Creo que he contestado también a que podemos hacer un primer ERTE de fuerza mayor y si este no es suficiente para superar la situación de mi empresa, presentar un ERTE a posteriori u otras medidas. Las bonificaciones o cotizaciones de seguridad social, había unas antes de este Real Decreto Ley 8/2020 que no se han anulado, siguen vigentes y que sería el 50% de la cuota, pero ya he comentado que la bonificación del 100% de las cuotas de seguridad social es un poco una opción trampa porque exige después un esfuerzo muy importante de la empresa con ese concepto jurídico indeterminado que es mantener el nivel de empleo y que puede suponer no solo que no pueda despedir a nadie, sino que tampoco puedo reducir
la jornada de mi plantilla o mandar a alguien en excedencia porque bajaría el nivel de empleo desde el punto de vista de cotizaciones. No lo sabemos porque han utilizado una técnica legislativa deficiente y unos conceptos indeterminados, y si publican órdenes, informes, recomendaciones, os pondremos al corriente de las mismas a través de las newsletters, pero en este momento no podemos dar ningún otro consejo. En cuanto a los contratos temporales que yo pueda tener, puede pasar que la temporalidad que justificó que se llevara a cabo ese contrato haya desaparecido consecuencia del COVID-19, es decir, si yo tengo una acumulación de pedidos y por esa acumulación de pedidos hago un contrato temporal, si me bajan los pedidos porque se ha paralizado la actividad, porque nadie viene a mi empresa, a mi local, a mi casa, pues entonces ha desaparecido la causa del contrato temporal y puedo extinguirlo y no tengo por qué incluir a esa persona en el ERTE. Si la causa de temporalidad no ha desaparecido, porque era para un pedido concreto que está un poco parado pero seguirá después, esa persona tendrá que estar incluida en el ERTE. Y los efectos del ERTE podrán aplicarse a la totalidad de plantilla o aparte. De hecho, podré dejar a unos con el 100% de jornada, a otros mandarlos a su casa con suspensión de contrato y a un tercer grupo reducirles la jornada de forma directa o indirecta. Si tengo que llevar a cabo un ERTE y suspender el contrato de trabajo y hay alguien que esté de baja laboral en IT, pues la baja laboral tiene suspendido el contrato de trabajo, estará incluido en el ERTE, pero mientras se mantenga la situación de IT, seguirá en IT, y terminada la situación de IT, si seguimos con nuestro ERTE, pues entrará en el ERTE, pero mientras tanto seguirá cobrando de la mutua la prestación que haya estado percibiendo hasta ese momento. Y Cristina, en tus manos quedamos para que moderes un poco el debate, que veo que estaban entrando algunas. Bueno, hay muchas preguntas, ahí va a haber muchas que se van a subsumir unas respuestas con otras, muchas de las cosas que Marta ya ha explicado también siguen preguntando, pero creo que no está mal para reforzar, aunque sea más brevemente. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlas por orden porque hay la parte de preguntas y respuestas y la parte del chat, entonces voy a ir combinando, ¿vale? Elisa García pregunta, ¿la autoevaluación del puesto de trabajo en domicilio es obligatoria? ¿Qué puede ocurrir si no se hace? Mientras, en principio no es obligatoria, la tiene que hacer el trabajador. Si no autoevalúa, perdón, su puesto de trabajo y va trabajando, pues suponemos que ha pasado la autoevaluación. Si tiene alguna duda con respecto a su silla, etcétera, podrá intentar hablar con la empresa para que mejoren las condiciones de trabajo. Pero en principio lo que ha pasado es que estamos intentando poner remedio a una situación que ya se ha dado, que está la gente trabajando en la casa y hay que procurar que busquen un sitio donde estén cómodos y puedan llevar a cabo su trabajo. Perfecto. Otra pregunta de Elisa es, ¿el tiempo de suspensión computa a efectos de antigüedad? Sí, el tiempo de suspensión computa efectos de antigüedad. Este tipo de medidas no están para perjudicar al trabajador, sino para ayudar a la empresa a superar una situación de crisis. Y para el trabajador a priori no tiene por qué tener ningún efecto negativo. De hecho, los ERTEs de ahora tampoco les van a descontar días de paro, que en otro caso sí les descontarían. Vale. Otro de los espectadores dice, buenos días, actualmente dirijo una agencia de viajes. Han hablado de que no se devengan vacaciones durante el ERTE, pero en el periodo de suspensión computa los efectos de antigüedad, que al final viene a ser lo mismo que acabas justamente de explicar. Correcto. Álvaro Presas Herrera pregunta, durante este proceso de solicitud del ERTE, el personal que quiero mantener en servicios mínimos, el personal al que quiero mantener en servicios mínimos que tengo ahora en vacaciones, ¿podría comenzar su trabajo antes de la resolución del ERTE? En principio, si las vacaciones están aprobadas, el trabajador tiene derecho a disfrutarlas y sería cuestión de negociar con el trabajador, pero dependiendo de si es fuerza mayor o no y si necesitas ese puesto, podría reclamarle en un momento dado para que acortara las vacaciones. Habría que verlo caso a caso. Perfecto. Begoña Mansilla pregunta, si el ERTE no es por fuerza mayor, ¿es el empresario decide cuándo vuelven los trabajadores al trabajo? ¿No se debe apuntar cuánto dura el ERTE? En el caso de la autoevaluación del trabajador sea negativa, ¿cómo se puede actuar? Bueno, aquí hay dos preguntas. Venga, pues empiezo por la final y luego vuelvo. Si la autoevaluación del trabajador es negativa, en principio es que él es el que tiene acceso a su casa y en su casa puede evaluar cuál es el mejor lugar para colocar su puesto de trabajo. Si necesita alguna ayuda que le pueda prestar la empresa, pues entonces tendrá que ponerse en contacto con la empresa para ver si pueden mejorarle la pantalla,
o buscar una lámpara mejor, una silla mejor, pero en su casa el trabajador es el que se autoorganiza. Tendrá que pedir los medios si no los tiene, pero recordemos que ahora mismo estamos en una situación de emergencia. No es lo mismo que en un teletrabajo normal que hayamos previsto ya todos los medios de prevención y de protección de la salud. Y en cuanto a la otra pregunta, en principio cuando yo hago un ERTE que no es de fuerza mayor, puedo prever todo tipo de situaciones. Normalmente lo que nosotros aconsejamos es que el ERTE sea que pidamos una autorización de máximos, es decir, yo puedo pedir la suspensión de toda la plantilla hasta el 31 de agosto y luego resulta que es que el 16 de junio veo que tengo ya la empresa a pleno rendimiento. No pasa nada, voy recuperando a la gente según lo necesite, porque para reducir los efectos del ERTE lo puedo hacer en cualquier momento y voy a ser flexible. Entonces se trataría de hacer una programación individualizada para cada empresa de cuál en principio es el tiempo por el que necesita esa suspensión de trabajo o esa reducción de jornadas para adecuarlo a la empresa, previendo este tipo de flexibilidad que puede tener y no habría ningún problema. Sería cuestión de hacerlo bien y hacer la solicitud adecuadamente. Vale, Jaime García pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar como máximo entre el contrato a alguien y el despido durante los 6 meses desde la fecha en que se reanuda la actividad? En principio, el despido sigues pudiendo despedir cuando quieras. La cuestión es que yo tengo un concepto que es el mantenimiento de nivel de empleo. Entonces, si quiero despedir a una persona, la que la puedo despedir mañana, y no quiero que me reclamen las cotizaciones de la Seguridad Social, lo que tendré que tener es previsto el recambio. Es decir, ya tendré que haber buscado a la persona que va a suplir al despedido para que el día que doy de baja a uno, dé de alta al otro, de manera que no me baje la estadística de cuál es el nivel de empleados de la empresa. Pero en principio se podría despedir incluso al día siguiente de la reanudación del estado de alarma. Perfecto. Juan Manuel Hermoso pregunta, para las empresas de servicios, ¿se puede argumentar un ERTE de fuerza mayor si se ve afectado porque todos sus clientes han parado sus negocios y han solicitado un ERTE? Si conseguimos acreditarlo documentalmente, con base a esa acreditación documental podríamos realizar el informe técnico que nos exige la normativa actualmente para hacer esa solicitud. Pero si se consigue acreditar y tenemos prueba, sí, indudablemente se podría. Sí, Jaime ha vuelto a preguntar sobre la pregunta anterior del máximo tiempo y los 6 meses y me preguntaba si tiene que haber contratado antes de despedir. Teóricamente, a efectos estadísticos, yo despido hoy, contrato mañana, hoy tengo un empleado, mañana tengo un empleado. Esa sería la máxima secuencia de tiempo. O el mismo día que mantendría igualmente el nivel de empleo. Marta, has comentado que es posible que la misma empresa se aplique un ERTE a algunos trabajadores y a otros una reducción de jornadas simultáneamente. ¿Se ha de tener en cuenta alguna consideración especial, por ejemplo, número de vacaciones, nivel de responsabilidad de los mismos, etcétera, o es una decisión libre? En principio es una decisión libre, pero que tendremos que negociar con los representantes de los trabajadores. Pero sí que quiero aclarar una cuestión. Sea porque tengamos suspensión de jornada o sea porque lleguemos a cabo reducciones de jornada, en ambos casos estamos hablando de ERTES, porque hay reducción temporal del empleo. Uno temporal en jornada y otro temporal en días, pero ambos son reducciones temporales y en ambos casos hay que pedir el ERTE. Vale. Joslan Letestú pregunta, nosotros asesoramos empresas, nos impacta el COVID-19 porque las empresas se concentran en su actividad y no se meten en el proyecto. Hay alteración de la programación de trabajos, los proyectos se aplazan y la actividad comercial se ha reducido mucho. ¿Podríamos aplicar un ERTE? Yo creo que este es uno de los casos donde la justificación es un poco más difícil, la vinculación de la causa productiva que tiene con la fuerza mayor, pero en la guía del coronavirus que sacó el Ministerio de Trabajo el 4 de marzo, precisamente eso es uno de los escenarios que prevé para que se pueda declarar la fuerza mayor. El problema está más en la prueba de cómo va a afectar esa cancelación de trabajo a nuestra empresa y que el nivel de afectación sea suficiente para que entienda la autoridad laboral que hay fuerza mayor. Sobre el papel todo es posible, pero es muy complicado en cuanto a la prueba. Muy bien. Juan Francisco López pregunta, ¿puede la empresa compensar voluntariamente las cantidades no percibidas en el desempleo? Claro, evidentemente en el caso de que haya un ERTE. ¿Hay que documentarlo de alguna manera? Sí y sí, evidentemente. Por ejemplo, hay un caso muy notorio que es Zara,
las empresas Inditex pues han anunciado que en principio van a mantener el nivel de empleo hasta el 14 de abril y si no harían un ERTE, pero garantizando a sus trabajadores el 100%. Es un complemento, cobrarían la parte del 70% del salario del desempleo y el 30% restante de su empresa. Habría que documentarlo indudablemente. Evidentemente, al hilo de esta pregunta, Marta, me surge a mí otra, y es decir, si la empresa complementa hasta el 100%, evidentemente paga la cuota de seguridad social por ese complemento, ¿no? ¿O Bueno, está también incluida en el ERTE en la bonificación? No estaría incluida. Por ese complemento sí, y probablemente lo que pasaría con esto es que nos estamos desvinculando un poco de la fuerza mayor, que ya no es tan evidente para nosotros, y solo tendríamos el 50% de bonificación de las cuotas de contingencia común sobre la parte de reducción de jornada o de suspensión de jornada. Vale, pero igualmente habría que verlo caso a caso, ¿no? Esto siempre, porque es que la casuística es mucha y sobre todo es que hay muy pocas empresas que encajen directamente dentro de la lista de actividades del decreto 463 y desde el momento en el que estamos fuera es muy importante hacer las cosas bien para no tener problemas futuros. Y aún así intentaremos hacerlo lo mejor posible. Yo intento hacerlo siempre lo mejor posible, pero estaríamos haciendo un flaco favor si no informamos de que nosotros lo hacemos, lo informamos y de momento parece que el criterio, a pesar de lo que publica en la prensa, será más restrictivo que extensivo, lamentablemente. Miguel Ángel Pérez nos pregunta, en la entrega de los documentos a la autoridad laboral en la plataforma, o sea que este ya debe estar casi metiéndolo, ¿es necesario incluir los modelos de IAE para justificar la actividad? Los modelos de IAE no, pero tengo que justificar cuál es mi actividad y que está dentro de esas actividades del Real Decreto 463, que podría ser desde la escritura de constitución de mi empresa, que tiene un objeto social, si tengo ese objeto social, desde el alta de la empresa en un código de cuenta de cotización donde he declarado cuál es mi actividad y cuál es el convenio aplicable. Y evidentemente el IAE o el modelo 036 de la agencia tributaria son otros documentos donde constaría cuál es mi actividad, pero lo importante es presentar documentos que acrediten cuál es mi actividad para que se vea que es dentro de ese elenco de los previstos en el Real Decreto 463. Mira, esta es una pregunta muy buena que nos hace Elizabeth. ¿Qué sucede con un empleado que está en periodo de prueba durante un ERTE? Pues yo, si tengo un empleado en periodo de prueba durante un ERTE, primero extingo el periodo de prueba. Lo que pasa que puede pasar que haya una previsión en el contrato de que la situación de IT suspende el periodo de prueba y esta persona tenga riesgo de contagio del coronavirus, en cuyo caso, pues depende de cómo hayamos hecho el contrato y si se ha previsto esa posibilidad o no, no podría porque el contrato está suspendido, pero estaría cobrando la prestación de IT, no estaría cobrando de nosotros. Pero en principio, lo suyo con alguien en periodo de prueba, cuando va a caer mi actividad hasta el punto que tengo que iniciar un ERTE, sería extinguir ese contrato sin más, diciendo simplemente que no se ha superado el periodo de prueba. Muy bien. Jaime García nos está preguntando, has comentado, Marta, que el ERTE es mejor hacerlo a máximos, ¿no? Ir a máximos. Sin embargo, entiendo que acabará cuando termine el estado de alarma. ¿Cuándo pediremos el ERTE por fuerza mayor? ¿Lo podemos pedir desde aquí a, qué sé yo, un año? En principio, si estamos hablando de dos escenarios y he comentado inicialmente que había un tercer ERTE, es decir, yo puedo tener el ERTE por fuerza mayor y sus efectos terminarán cuando termine el estado de fuerza mayor, es decir, terminado el estado de alarma. Puedo tener un ERTE que sea por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que sin ser directamente de fuerza mayor esté vinculado al estado de alarma, que será la segunda tramitación breve que nos han puesto en este momento. Pero sigo teniendo la posibilidad de articular el ERTE que ya existía en la norma y que se ha aplicado muchas veces. Yo, de hecho, el último creo que lo hice en el 2015 y que me permite efectivamente tomar esas medidas por un año o año y medio. Lo que pasa que, nuevamente, ahí tengo que negociar con los representantes de los trabajadores, que si no existe representación tendrá que nombrar un comité de 3 trabajadores entre los que tengo en la empresa para negociar ese ERTE. Y si no tengo la aquiescencia de los trabajadores, lo tendré que presentar a la autoridad laboral, que me lo podrá autorizar o no. O sea que se abre un abanico de posibilidades muy grande que habría que ver individualmente para ese cliente, pero a priori sí, es posible. Vale. Pero no Vale, tenemos otra pregunta de Cristina, mira, esta se llama casi como yo, Cristina Hernández Palacián. ¿Se están concediendo todos los ERTEs por causa mayor que se están solicitando y aumentando? ¿Hay limitaciones?
No se están concediendo todos. De hecho, básicamente ahora mismo están tan abrumados por la cantidad de solicitudes que hay muy pocos ERTEs que se hayan concedido ya. O sea que nosotros los primeros los hemos presentado el día 12 y estamos a la espera de respuesta porque se supone que contestan en 7 días y no nos han contestado. O sea que no. Lo que pasa que desde el punto de vista de que lo hemos presentado el día 12, de que no existía esta tramitación express, lo hemos hecho con acuerdo con los trabajadores y entonces desde la firma de ese acuerdo ya puedo aplicar el ERTE. Si fuera de fuerza mayor, en principio por la fuerza mayor y la solicitud se aplica y el problema de que no se conceda la autorización será que tendré que pagar a los trabajadores como si no hubiera habido ERTE. Pues en principio no hay ninguna pregunta más. Deciros que lógicamente desde IVC nos quedamos a vuestra disposición. Ya hay muchos de vosotros que estáis por aquí que hemos hablado directamente con vosotros, o sea, desde el punto de vista de Client Manager que me corresponde a mí, o por parte de Marta o de Cristina, ya se están poniendo en contacto con vosotros. Cualquier duda que tengáis, seguís teniendo todos nuestros teléfonos, nuestros emails a vuestra disposición. Y bueno, como en vuestro caso, como sois clientes, muchos me habéis pedido por el chat que por favor enviemos la presentación, no habrá ningún problema, os la iremos enviando. Y a ver, esperar un segundito que creo que ya, con esto vamos a hacer, si es verdad, la última para no alargarnos más. Bueno, creo que os estáis animando de última hora porque están entrando varias preguntas en plan, oye, espera. A ver, Álvaro Presas pregunta si ¿por qué ERTE y no un ERE? Pues creo que lo hemos explicado al principio, pero es muy fácil. El expediente de regulación de empleo es para despidos y el expediente de regulación temporal de empleo destaca por su carácter temporal y puede ser suspensiones de contrato o reducciones temporales de jornada. El despido es definitivo. Si he despedido a alguien, ya no forma parte de mi empresa y tendría que volverle a hacer un nuevo contrato, pero no podría reanudar el contrato anterior. Mientras que en el ERTE los efectos de la suspensión o la reducción de jornada son temporales. Y de ahí que se llame ERTE y no ERE. Juan Manuel dice que, perdonad que pregunte de nuevo, que le hemos dicho pero que no ha quedado claro. En un ERTE la reducción de jornada a la mitad de todo. En un ERTE de reducción de la jornada a la mitad de la plantilla o de toda la plantilla, ¿el empleado cobraría la mitad de la empresa y la otra mitad del desempleo? ¿O es algo por definir? ¿O el empleado va a ver reducida su nómina realmente a la mitad? En este caso, la empresa paga, si es una reducción a la mitad, la empresa pagaría la mitad de la nómina, el paro le pagaría el 70% de la otra mitad, que es la prestación que hay para este tipo de situaciones. Y entonces el trabajador verdaderamente vería reducida proporcionalmente un 15% su retribución mensual. Vale. Asier pregunta qué número de trabajadores tiene que tener la empresa para tener un representante sindical. Es que una cosa es el representante sindical y otra cosa es que yo tenga que negociar con los trabajadores. En principio yo puedo tener una empresa de 1.200 trabajadores y quiero me hayan pedido representante sindical. No existe un número máximo o mínimo. Mientras no pidan elecciones sindicales no habrá representante sindical de los trabajadores, pero para todo este tipo de negociaciones o acuerdos colectivos lo normal es reunir a la gente y que entre ellos escojan a 3 personas mínimos. Siempre conviene un número impar y, por ejemplo, para los expedientes de regulación, temporales o no, se exige un número de 3, de manera que también entre ellos pueda haber un debate y con que la mayoría de los trabajadores lo apruebe ya sería eficaz. Es decir, si entre los 3, 2 aceptan, pues la negociación con los trabajadores sería favorable, aunque hubiera uno que estuviera en desacuerdo. Pero no hay un número máximo o mínimo que exija la representación. Bien, Begoña Matilla pregunta, ¿puedes comunicar a los trabajadores que un ERTE sin que las autoridades te hayan contestado? Claro que sí. Cuando hemos negociado con los trabajadores y tenemos un acuerdo, desde ese momento del acuerdo el ERTE ya es eficaz. Solo se va a poder impugnar por fraude, por dolo, etcétera. Entonces, desde ese mismo momento ya es eficaz y ya lo puedo comunicar. Y en los ERTEs de fuerza mayor, precisamente, yo decido como empresa que concurre la fuerza mayor, voy a hacer la solicitud y desde ese mismo momento que comunico que voy a hacer el ERTE, también puedo comunicar a los trabajadores que el ERTE está en vigor. Si luego lo presento y resulta que no me lo autorizan, lo que pasará es que tendré que pagar esos días que los trabajadores no han trabajado porque no tengo el ERTE autorizado.
Muy bien. Jaime dice que no le ha quedado claro en el caso de los empleados que están en periodo de prueba si les pueden despedir sin coste o también tienen que tener un reemplazo preparado. Si es antes del ERTE, les pueden despedir sin coste y durante el ERTE, si está dentro del ERTE, el contrato está suspendido. Y si despidieras una vez iniciado el ERTE, ya bajaría el nivel de empleo. El nivel de empleo que se va a considerar es el nivel de empleo que la empresa tendría a 29 de febrero. Miguel Ángel Pérez comenta, dice, en el Real Decreto se había comentado que los trabajadores cobrarían el 100% en el desempleo. ¿O han incluido algún tramo en función de los salarios que perciban? No, la prestación siempre va a ser del 70%. Lo que se va a pagar el 100% de los trabajadores se va a pagar sin exigir cotización mínima, se va a pagar sin tiempo de carencia, es decir, que hay una protección, pero la prestación siempre ha sido del 70%. Vale. Sí, eso va hilado a la pregunta de Juan Francisco, que era lo mismo, que decía que lo que paga el INEM es siempre 70. O sea que... Bueno, no quedan más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Cualquier duda quedamos a vuestra total disposición. Como sabéis, Marta y Cristina, que desafortunadamente no ha podido entrar, son unas grandes especialistas. Dentro de IVC estaremos encantados de ayudaros, asesoraros y, por supuesto, tramitaros todos los ERTEs que sean necesarios. Y cualquier duda que tengáis, pues quedamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por asistir. Creo que han quedado claras muchas dudas. Y nada, quedamos en contacto y que tengáis un buen encierro, que es lo que nos queda a todos. Por favor, quedaros en casa. Gracias, buenas tardes.